La gran pregunta, ¿es posible quitar la gobernación a Juan Pablo Huanipa? ¿Es constitucionalmente legal? Eso es lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado Pedro Alfonso del Pino, abogado constitucionalista venezolano. Muy buena tarde, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Empiezo con esas preguntas. ¿Es posible quitarle la gobernación? De ninguna manera. Además, Juan Pablo Huanipa tiene una proclamación oficial por el Consejo Nacional Electoral, es decir, que además de estar plenamente demostrado de que fue el candidato que obtuvo más votos, el órgano electoral certificó que es la expresión de la soberanía del pueblo del Zulia. El Consejo Legislativo lo que tiene que hacer es juramentar al gobernador de acuerdo a las funciones que tiene en la Constitución del Estado Zulia y en la ley. Y por cierto, es un Consejo Legislativo que ya tiene un año vencido de su periodo, es decir, los electores del Zulia eligieron ese Consejo Legislativo para que ejerciera su mandato hasta diciembre del año 2016. Entonces es muy irónico que un Consejo Legislativo que tiene 10 meses legislando fuera de la voluntad popular, hoy estén declarando la falta absoluta de un gobernador que acaba de ser recién elegido por los zulianos y además certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la pregunta, ¿es constitucionalmente legal esta decisión que incluso han emitido a través de un anuncio oficial? No, de ninguna forma. La única forma del gobernador que pueda ser removido de su cargo es mediante un proceso judicial, en dado caso bajo unas causales muy específicas. Y además la figura política, vamos a decir, el único recurso político para poder deponer a un gobernador en ejercicio es mediante el referendo revocatorio. Es decir, son los mismos zulianos los que pueden revocar a su gobernador, y esto es transcurrido la mitad de su periodo, es decir, después de 2 años de mandato. El Consejo Legislativo del Estado Zulia debe limitarse simplemente a tomar posesión del cargo, pero lamentablemente el Consejo Legislativo, en componenda con este cuerpo inconstitucional que es la Asamblea Nacional Constituyente, han cerrado el paso y han declarado una falta absoluta que por supuesto no tiene cabida ni tiene ningún tipo de lugar dentro de la legislación y la Constitución venezolana. Ahora, el propio Huanipa escribió en su cuenta de Twitter la noticia, decía asalto a la voluntad del pueblo, y decía que es un golpe de Estado. ¿Es así? Y si es así, ¿cuál es la medida legal que ahora puede tomar él para que no se cometa esta situación? Es correcto, es un golpe de Estado porque es un golpe a la expresión de la soberanía popular. Recordemos que las repúblicas se sustentan en la expresión del pueblo, y la expresión del pueblo del Zulia, que es el estado con más electores en Venezuela, fue la de escoger a Juan Pablo Huanipa como gobernador. Ningún cuerpo, ningún órgano puede desconocer este hecho, que además ha sido certificado por el Consejo Nacional Electoral. Desde el punto de vista jurídico interno, lo que le corresponde a Juan Pablo Huanipa es impugnar esta decisión del Consejo Legislativo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero todos sabemos en Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia es una rama del Poder Ejecutivo y que se ha subordinado a este poder, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que a todas luces sabemos que es un poder inconstitucional. Ellos se hacen llamar supraconstitucional, pero todo lo que esté por arriba o por los lados de la Constitución sencillamente es inconstitucional. Para que sea constitucional tiene que estar dentro de la Constitución, y este tipo de decisiones demuestran claramente que están fuera del marco constitucional. El hecho de que los otros gobernantes de oposición que ganaron en las elecciones y rindieron protesta en la constituyente, ¿cómo ha afectado el proceso ahora en el estado Zulia? Bueno, los otros 4 gobernadores de oposición decidieron ir a la constituyente en un acto muy discreto, el argumento de estos gobernadores es que era un hecho político y que ese hecho político era fundamental dentro del juego de las estructuras de poder para tomar posesión de los cargos. Yo creo que estos gobernadores, sus decisiones han sido criticadas por muchos sectores, pero no podemos considerar que estos gobernadores estén fuera de la oposición o que sean traidores, ni mucho menos ese tono que se le ha dado a estos gobernadores. En el caso de Zulia, su gobernador decidió, y también es una decisión aceptable con un costo también, no juramentarse ante la constituyente, como dice nuestra Constitución Nacional, pero bueno, el desenvolvimiento político lleva a que el Consejo Legislativo declare la falta absoluta, y sabemos, y el gobernador sabe, que las vías jurídicas internas no van a tener mucho resultado, por lo cual va a depender mucho de la ciudadanía, de la protesta interna en el Estado Zulia y de los organismos internacionales para hacer valer la Constitución Nacional y la Constitución del Estado Zulia.
Sin embargo, a mí me queda la sensación como de una ambigüedad, como si estuviéramos perdidos en el limbo. ¿Cómo puede salirse o cuál debería de ser el papel de los opositores frente a las elecciones municipales que han sido convocadas para diciembre para evitar justamente caer en este, camino sin salida? Claro, esa sensación que tienes tú la tiene la mayoría del país hoy. Es decir, la oposición podía, los gobernadores de oposición podían juramentarse todos o no juramentarse. El peor escenario era que se juramentaran unos y no se juramentaran otros, porque no hay una estrategia unitaria. Yo creo que la oposición tiene el reto de demostrar que efectivamente hubo un fraude y una alteración de los votos en la elección pasada. Si la oposición no logra demostrar fehacientemente eso y decide cerrar la vía electoral, hay que entender el costo que implicaría no ir a las elecciones municipales, perder espacios de participación muy importantes en los municipios y cerrar la vía electoral de cara al futuro. Recordemos que además el año que viene es la elección presidencial. Así que la oposición necesita, yo creo que 3 elementos. La unidad en el mensaje que le transmite al país. Segundo, la unidad organizativa de todos los sectores y la organización electoral de testigos, que no funcionó muy bien en esta elección. Y la unidad estratégica. No puede ser que dentro de la oposición existan 4 o 5 estrategias contradictorias. Es decir, en este momento en el país, dentro de la oposición, en términos muy claros y fehacientes, no hay unidad. Y si eso no existe, la mayoría del país, que hoy indiscutiblemente adversa al gobierno, no encuentra una expresión política que canalice ese sentimiento y esa expresión ciudadana de rechazo al gobierno nacional. Justamente, abogado, usted pone en la mesa las elecciones presidenciales del próximo año. En este sentido, tendría que ir toda la oposición de alguna manera aceptando ya la constituyente, aceptando estos órganos, estas condiciones, como sucedió con la elección de los gobernadores, también de las municipales y con miras al 2018, aceptar que va a ser bajo esos instrumentos legales como pueden retomar la presidencia. ¿No sería un error o contraproducente? Bueno, ahí pudiéramos diferenciar varios elementos. Acudir a una elección presidencial no significa reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, porque las elecciones en Venezuela no las convoca la Asamblea Nacional Constituyente, las convoca el órgano electoral de acuerdo a las pautas que establece nuestra Constitución. El periodo presidencial se vence el 10 de enero del año 2019, es decir, que a más tardar en diciembre se deben realizar esas elecciones, no porque le provoque a la Constituyente, es porque lo dice nuestra Constitución Nacional. Ahora, la oposición debe estar muy clara que estamos luchando en un entorno muy complejo, muy difícil. Es decir, no es un país democrático occidental en condiciones normales. Entonces, lo que se debe establecer con mucho criterio es un mensaje de claridad y de mucha sinceridad al país y saber qué condiciones electorales hay que mejorar para acudir a esa elección. Pero no cerrar ninguna vía sin una ponderación o sin un análisis previo y con un discurso emocional como está ocurriendo en este momento, inclusive entre mismos factores de oposición que se están acusando. Porque lo que naturalmente ocurre es que Venezuela, que es un país que no es chavista, porque el chavismo no creció en las elecciones pasadas, mantuvo la misma votación, lo que ocurrió es que una parte muy importante del país, casi 2 millones de personas que votaron por la oposición en diciembre del 2015, esta vez no lo hicieron. Entonces, la gran e inmensa mayoría del país necesita canalización y expresión en una alternativa política, y ese es el reto de la oposición de cara al próximo año, ya sea para luchar por condiciones electorales, ya sea para acudir a elecciones o ya sea para implementar cualquier otro mecanismo de protesta interna o de expresión ciudadana, pero los ciudadanos necesitan al frente una oposición organizada con unos criterios únicos, organizativos y estratégicos. Es Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista venezolano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.